Los invito a que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 12, versículo 17. Apocalipsis 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17 dice así. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, el Cristo. Así dice mi versión. Su versión puede ser que lo diga de manera diferente. Diga que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Mi versión dice los otros de la simiente de ella o del descendiente, ya sea simiente o descendiente. Sabemos que es una referencia a Cristo, porque Cristo es llamado el descendiente o la descendencia como una, dice Pablo, el cual es Cristo. Él es la descendencia y la simiente de la mujer es Cristo, tanto en el contexto de Apocalipsis como basado en la promesa de Génesis 3:15. Así que el dragón se molesta contra la mujer, se aira contra la mujer. Y la mujer, aunque en cierto sentido es un símbolo de la iglesia, en este contexto no es exclusivamente la iglesia, porque él se aira contra la mujer, pero ¿se fue a hacer guerra contra la mujer? No, se fue a hacer guerra ¿contra qué? Contra contra el resto, contra los otros, contra algunas versiones dicen el remanente de la descendencia de ella o de la simiente, es decir, contra el remanente de Cristo. Contra los demás descendientes, dice esa versión. Literalmente dice el resto, el remanente de la descendencia o de la simiente. Así que la guerra es llevada a cabo en contra de quienes. Él está irado contra la mujer, pero la guerra la puede hacer solamente contra quién. Contra el remanente, contra el resto, lo que queda de quién, lo que queda de Cristo. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Significa que esta mujer tiene un significado mucho más amplio y mucho más profundo que simplemente la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros vemos en Apocalipsis 12, comienza hablando acerca de que vi una señal en el cielo. ¿Y se ve vista dónde? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo es vista una mujer vestida de sol, parada sobre la luna, con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y luego se menciona a esta mujer como encinta y el dragón al frente de ella esperando que ella dé a luz para poder devorar a su hijo. Una imagen fea, ¿no? Es una imagen feíta, que nuestra mente no quiere ir allá a recrearla porque es fea. Pero, ¿por qué el dragón no le puede hacer nada a ella? ¿Dónde está ella? Como vimos, ella está en el cielo, no está en la tierra. Si esa mujer que está ahí parada, vestida de sol, parada sobre la luna, es la iglesia y el niño que ella va a dar a luz es Cristo, ¿la iglesia engendra a Cristo o Cristo engendra a la iglesia? ¿Es la iglesia algo que sale de Cristo o Cristo sale de la iglesia? La iglesia sale de Cristo. Por lo tanto, esta mujer en este contexto no es la iglesia. De hecho, Elena White confirma que la mujer, la novia, la esposa en Apocalipsis no es la iglesia. En escatología, en el Apocalipsis, la mujer no es la iglesia, sino que la iglesia es invitado a las bodas de Cristo. Si ustedes recuerdan la parábola de las 10 vírgenes, las 10 vírgenes que representan a la iglesia no son las que se casan, son invitadas a la boda. Y Cristo ha de recibir su reino, Cristo ha de recibir
su esposa, estén listas o no estén listas las invitadas. Ahora, nosotros podemos ser parte de las bodas del Cordero y gozarnos juntamente con Cristo de recibir su reino. Para que entendamos un poquito más, cuando nosotros seguimos toda la secuencia de la referencia a una mujer en Apocalipsis, luego vemos que esta mujer tiene nombre y se le llama la Nueva Jerusalén, que está engalanada como una novia dispuesta para su marido. Así que es un reino. Esta ciudad, la Nueva Jerusalén, representa el reino de Cristo que le es dado. Y entonces ahora entendemos mejor el símbolo, cómo una mujer da a luz a Cristo y no es María. Cómo una mujer da a luz a Cristo, porque en este contexto no representa exclusivamente la iglesia, sino que representa el reino de Dios, que tenía dolores por dar a luz y quería dar a luz, quería enviar a Cristo, veía la necesidad de que Cristo viniera a este mundo. Y entonces la iglesia aquí en la tierra es por extensión representante de esa mujer. Así que la iglesia aquí en la tierra sí es mujer en el resto de las escrituras, porque es una extensión de ese reino celestial que quería enviar a Cristo. Y cuando Cristo nace aquí en la tierra, luego fue tomado para Dios y para su reino y fue llevado, ¿verdad? Cuando Cristo ascendió, vemos que el dragón persiguió a Cristo desde que nació. Pero cuando Cristo es tomado para Dios y llevado al cielo, ¿qué hace el dragón? Comienza a perseguir a la mujer. ¿Cómo persigue a la mujer? ¿Por qué antes no podía? Porque ahora hay representantes de la mujer aquí en la tierra. Cristo dijo repetidas veces, el reino de los cielos se ha acercado. He aquí os digo que el reino de los cielos está aquí entre medio de vosotros. Al Cristo traer los principios del reino de los cielos a este mundo, al Cristo vivirlo, al Cristo enseñarlos, se estableció el reino de los cielos aquí en la tierra y su iglesia son aquellos que representan los principios del reino de Dios. Y por extensión, la iglesia representa a esa mujer. Entonces, el dragón comienza a perseguir a la mujer y la mujer huye al desierto y todo eso. Pero aquí en el contexto de la crisis final o bajo el contexto de la última persecución y el último intento de Satanás de destruir al pueblo de Dios, se le llama al pueblo de Dios no la mujer, sino que se le llama el resto o el remanente de Cristo. Y esto es algo bien interesante, porque ¿por qué referirse, por ejemplo, a la iglesia como la mujer, la iglesia medieval como una mujer? ¿Por qué referirse a la iglesia medieval como una mujer? Sin embargo, a la iglesia de los últimos días, al último pueblo de Dios, referirse como el remanente de Cristo o lo que queda de Cristo. ¿Acaso esto no apela a que este grupo no vive una vida distinta que no sea la vida de Cristo? Porque sabemos que a través de las edades oscuras, aunque Dios preservó muchas verdades, habían otras verdades que iban desapareciendo. Y habían personas que sí estaban dispuestas a dar sus vidas por las verdades que conocían, pero no tenían todo el conocimiento ni todas las verdades. Muchos guardaron el sábado, muchos guardaron la fiesta, sí. Pero pocos comprendían la expiación, pocos comprendían las profecías de Daniel, pocos comprendían la obra de purificación del santuario celestial. Pocos comprendían el carácter de Dios, porque igual como tú tienes a los ejércitos del Papa persiguiendo, por ejemplo, a los cristianos, a los valdenses, a los albigenses, a los cátaros, persiguiéndolos allá en las montañas del Piamonte o en los Alpes. También tienes a los valdenses tirándole piedras para que las piedras los maten. ¿Y qué acerca de amar a tus enemigos? No eran representantes perfectos ni exactos de lo que era las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, tenemos registro, ¿verdad? En la palabra de Dios que el último pueblo, el remanente, se le llama el remanente de Cristo. No se le llama siquiera la mujer, sino que tiene un nombre más específico, lo que queda de Cristo aquí en la tierra.
Y cuando habla de remanente, de resto, implica que hay un proceso de zarandeo y hay un proceso de cernir donde gran parte queda a un lado y esto es solamente lo que quedó. Hay un proceso de filtración. Hay un proceso de, como dije, de cernir. Y unos quedan a un lado y otros quedan al otro lado. Unos son tomados y los otros son dejados, como habla la parábola del trigo y la cizaña. Pero miren la característica de este pueblo, que son el remanente, lo que queda de Cristo aquí en la tierra. Dice que guardan los mandamientos de Dios. Y según lo que nosotros hemos aprendido, guardar no es decir, yo no voy a trabajar en sábado. Eso no es guardar el sábado. No trabajar en sábado no es guardar el sábado. Hay un montón de personas que no trabajan en sábado porque sus trabajos son de lunes a viernes y eso no hace que estén guardando el sábado. Guardar el sábado no es dejar de trabajar en un día. Guardar el sábado es atesorar la bendición que viene de Dios en ese día. Y obviamente, para tú poder hacer eso y con toda tu mente poder recibir las palabras que Dios tiene para ti, tú tienes que cesar de obrar para entonces recibir esa palabra, porque mientras uno se mantenga haciendo y haciendo cosas con la mente dividida, obviamente ese tipo de cosas no te va a permitir el poder recibir cada palabra que sale de la boca de Dios para ti. Como nosotros hemos estudiado anteriormente, guardar significa atesorar, recibir, guardar como un tesoro. En Proverbios 3, Proverbios 7, se presenta el guardar como atesorar, como que las palabras de Dios para ti son más valiosas que el oro y que la plata. Ese es tu tesoro. Así que los mandamientos de Dios son guardados, es decir, son recibidos y atesorados. Este pueblo tiene como característica el remanente, el resto, lo que queda de Cristo aquí en la tierra. Ellos guardan, ellos atesoran, ellos reciben y no lo dejan perder los mandamientos de Dios porque estos son vida eterna para ellos. Y esto confronta bastante. ¿Por qué? Sí, vuelvo y repito. Esto a mí me confronta, y escuchen porque esto es bien importante. Esto a mí me confronta porque significa que si yo no recibo toda la palabra que el Señor me está dando, si yo no la guardo, si yo no la atesoro, si ese no es mi tesoro, si eso no es lo más importante en mi vida, no soy parte de ese resto, de ese remanente que queda de Cristo, ese remanente, ese resto, lo que queda de Cristo aquí en la tierra. También se nos dice que este grupo tiene el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de alguien? En todo el sentido, no nos limitemos a una sola cosa. ¿Qué es el testimonio? ¿Cómo? Cuando alguien se para dar un testimonio, ¿qué es lo que hace? Pero literalmente, ¿pero cómo la da? ¿Cómo la da? Hablando. El testimonio, en primer lugar, es hablado. En primer lugar, cuando hablamos del testimonio de Jesús, Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, aquello que reciben los profetas es el testimonio de Jesús o lo que Jesús testifica, lo que Jesús habla. Y no estoy hablando aquí de Elena White. Estoy hablando del testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es todo cuanto Jesús ha hablado y revelado. Todo cuanto Jesús ha revelado, y así sea en acciones, así sea en palabras, así sea hasta en gestos y miradas. Todo lo que Él reveló, todo lo que Él reveló es su testimonio. Este pueblo remanente, todo lo que Jesús da, lo recibe. Todo, no lo que me gusta, no lo que me suena mejor, lo recibe todo. Tiene el testimonio. El testimonio de Jesús viene por Moisés,
viene por los profetas, viene por los apóstoles, viene por los escritores de toda la Biblia y también viene a nosotros por la naturaleza, porque también ese es el segundo libro. Viene a nosotros por el espíritu de profecía. Podemos decir que tenemos el testimonio de Jesús. Podemos tener más que parte del testimonio de Jesús y decir que lo tenemos. Jesús se presenta en Apocalipsis 3:14 como el testigo fiel y verdadero, como aquel que testifica fielmente y verdaderamente lo que él recibe de su Padre. Porque recordemos que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y Cristo envió su ángel para dárselo a Juan como su profeta, y Juan lo envía a los ángeles de las iglesias, que son los líderes de la iglesia, y por extensión llega a toda la humanidad. Pero sigue siendo la revelación que Dios da de Jesucristo. Y ahí se establece el orden de la revelación. Todo lo que Cristo oye y ve de su Padre, eso Él habla y hace juntamente, y ese es su testimonio, y ese testimonio llega a los profetas por medio del ministerio de los ángeles, y los profetas han escrito y nos llega a nosotros gracias a los profetas. Recibimos toda la palabra, o no la estamos, y la atesoramos o no la estamos recibiendo. Este pueblo, la característica principal, Cristo pudo haber decidido describir este pueblo de muchas formas, pero el remanente de Cristo en los últimos días, contra quien Satanás se aira y va a atacar, es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y esto aplica a muchas cosas, ¿no? Jesús vino para revelar que cómo es el Padre, en muchos sentidos, ¿verdad? Y lo podríamos llevar por esa línea, aunque no nos vamos a limitar a eso. El testimonio de Jesús también es cómo es su Padre. Y este pueblo conoce cómo es Dios. Pero no es solamente teoría. Ellos lo tienen dentro de ellos, este testimonio. Tienen los mandamientos guardados en el corazón, grabados en el corazón, escritos en las tablas del corazón. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 13, versículo 16. Apocalipsis 13, versículo 16. Dice así: y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar la marca en su mano derecha o en sus frentes. Esto está hablando de la bestia, ¿verdad? La bestia que sale de la tierra, haciendo que los hombres sean marcados en sus manos o en sus frentes con la marca de la bestia. Y dice que hacía que todos recibieran esta marca. Y se presenta este grupo en contraste con esa remanente. Es un grupo que tiene la marca de la bestia, pero en contraste con este grupo que tiene la marca de la bestia, aparece otra referencia a un grupo que tiene otra marca, u otra señal, u otro sello. Y ahora lo leemos en Apocalipsis 14:1, que está poquito después. Miré, ya aquí el Cordero estaba sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Así que en contraste a los que tienen la marca de la bestia, hay un grupo que conocemos como los 144,000 que tienen el sello, la marca, la señal, el sello de Dios escrito en su frente. ¿Y qué es lo que tienen escrito? El nombre del Padre, su carácter. Ellos están sellados con el carácter del Padre en la frente. Y vamos viendo el contraste entre los dos grupos. Hay unos que reciben la marca de la bestia, hay unos que reciben el carácter de la bestia, ¿verdad? Porque si unos tienen el carácter del Padre y el sello del Dios vivo es el carácter del Padre, entonces la marca de la bestia es el carácter de la bestia. Y dice el versículo 2 en adelante: y oí una voz del cielo como ruido de mucha agua y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos.
y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales son comprados de la tierra. Dice que son comprados, rescatados, retomados, redimidos. No es que eran buenos, nacieron buenos, y como esos 144,000 nacieron buenos, pues yo los escogí porque son buenitos. No, fueron rescatados. Y luego dice, estos son los que con mujeres no se contaminaron porque son vírgenes. Estos siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos son comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Nuevamente, son comprados. Significa que en otro momento tuvieron otro dueño. Y en su boca no se halló engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Dicen que no tienen mancha. Son personas perfectamente santificadas. Son personas perfectamente justificadas. Perfectamente selladas con el carácter de Dios. Y la característica es no solamente que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes, como teniendo el conocimiento del carácter de Dios, sino que también siguen al Cordero por donde quiera que va. Y es interesante que no dice siguen al pastor por donde quiera que va, sino que dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora, al punto donde quiero llegar es que estos 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Y Cristo es presentado como un Cordero, pero un Cordero que los pastorea. Apocalipsis repetidas veces dice que el Cordero los pastoreará. ¿Y qué significa que Cristo sea un Cordero que los pastorea? ¿Qué implicación tiene eso? Que Cristo sea un Cordero el que los pastorea. No un pastor, no dice una persona, dice un Cordero el que los pastorea. Sí, y es cierto. Tal vez no ha sido muy específico en la pregunta. Déjame ver si lo... ¿Por qué dice, vamos a ser más específicos, por qué no dice que un pastor los pastorea y dice que un cordero es el que los pastorea? ¿Cuál es la característica de un cordero? No en carácter, no en carácter, escuchen esto. Un cordero como animal, ¿cuál es la característica? El cordero puede liderarse a sí mismo. El cordero, ¿qué tiene? Un pastor. El cordero tiene un pastor, el cordero no es líder. Un cordero no hay alfa, no hay cordero alfa. No es como con los perros, que hay un perro alfa al que todos los demás siguen. El cordero no es alfa. El cordero tiene un pastor. ¿Pero acaso Cristo no se llama el cordero de Dios? Pues si Cristo es un cordero de Dios, ¿quién es el pastor de Cristo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién dice eso? ¿Quién es el que Dios ungió con aceite su cabeza y tiene su copa rebosando? Y ese es un detalle muy importante, porque Cristo en sí mismo es un cordero que tiene un pastor, pero como él sigue a su Padre por donde quiera que va, nosotros seguimos al Padre siguiendo a Cristo que va siguiendo al Padre. Ahora, adentrándonos dentro de todo el simbolismo de lo que es el pastoreo y todas las mismas palabras de Jesús acerca de los corderos y las ovejas y el pastor y todo este asunto. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 27. 10:27. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué nos dice aquí? ¿Cómo es que las ovejas, cómo es que los 144,000 siguen al cordero por donde quiera que va? Porque oyen su voz.
No podemos seguir a Cristo mientras dejamos caer sus palabras, mientras las dejamos fuera. No estamos siguiendo a Cristo mientras dejamos sus palabras afuera. Se sigue a Cristo cuando se oye su voz. Y en el mismo capítulo, en el 10, pero en el versículo 4, leemos lo siguiente. Y cuando ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Se han acostumbrado tanto a recibir su voz que conocen su voz, conocen su palabra, conocen su testimonio, conocen la revelación de Jesucristo y lo pueden seguir porque conocen su voz. Han estado atentos a su voz. ¿Y acaso esto no es la experiencia del nuevo pacto? Por lo tanto, el remanente, los que están sellados con el nombre de Dios, llegaron a estar sellados con el nombre del Padre porque conocen la voz de Cristo, han recibido la palabra de Cristo, no han dejado caer al suelo las palabras de Cristo. Y por eso son pastoreados por Cristo. Por eso en Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Y luego de que en Apocalipsis 14 aparece este grupo en contraste con los que están marcados por la bestia, ¿verdad? Que al principio, los primeros 5 versículos de Apocalipsis 14, se presenta el grupo que está sellado con el nombre del Padre en la frente. Se introduce los 3 mensajes angélicos. Se introduce el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel que es dado al mundo, que constituyen el evangelio eterno y es predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y yo hago la pregunta, ¿quién lo predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Los 144,000. Aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Aquellos que tienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. De hecho, Apocalipsis 14:2 se repite unas palabras similares cuando después de hablar nuevamente de todos aquellos que reciben la marca de la bestia, dice, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y cuando nosotros recordamos que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va y le siguen porque escuchan su palabra, su voz, ¿cómo nosotros recibimos la palabra de Cristo? Por la fe. Así como Cristo recibe la palabra de su Padre. Y no es por mi fe, es por la fe de Jesús, porque una fe que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que estos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, o guardan la fe de Jesús, son aquellos que recibieron la fe de Jesús y que guardan las palabras de Jesús, que a su vez son las palabras de Dios, porque Jesús no habla una palabra suya. Todas las palabras que él habla son las palabras que el Padre le da para hablar. Y de esta manera ellos tienen los mandamientos de Dios guardados, grabados en su corazón. Y ya nosotros hemos visto cómo el nuevo pacto consiste en oír la voz de Dios y guardar su pacto, guardar los 10 mandamientos. Y también hemos visto que guardar significa atesorar, dejar que esas palabras sean guardadas en el corazón. Y hacemos la pregunta, si nosotros nos preguntáramos dónde Jesús guarda los mandamientos, porque sin duda alguna nosotros podríamos concluir que Jesús guarda los mandamientos de Dios. Él dijo, yo no he venido para abrogar la ley ni los profetas, sino que yo he venido ¿para qué? Para cumplirla. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo Jesús la cumple? ¿Acaso la cumple como un esfuerzo propio o la cumple porque la tiene grabada en el corazón? Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Significa que Jesús cumple la ley debido a que la tiene grabada en el corazón. No se puede cumplir la ley
si no está grabada en el corazón. Jesús sin duda alguna fue un hacedor de la ley, pero fue hacedor de la ley porque tenía esa ley guardada en el corazón, estaba escrita en las tablas del corazón, y ahí es donde dice Pablo en 2 Corintios 3, según estuvimos viendo anoche, que es donde Dios quiere grabar su ley. Cuando nosotros recibimos la palabra de Cristo, cuando nosotros recibimos los mandamientos de Dios por medio de Cristo, estamos recibiendo su justicia, y esto nos capacita para entonces nosotros vivir justamente. Nos capacita para no contaminarnos, nos capacita para nosotros no mancharnos nuevamente. Pero si esta palabra es rechazada en algún momento, aún después de haberla recibido, nos vamos a manchar, porque lo único que nos puede guardar sin caída precisamente es esa palabra recibida en el corazón. Nosotros recibimos la justicia de Dios por la fe. Así nos dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos hechos justos por la fe, porque por medio de la fe es que recibimos la palabra de Dios, recibimos su ley grabada en el corazón, que es su justicia. Y entonces ahora andamos en novedad de vida, donde ya Dios mismo es quien hace en nosotros todas las obras que Él preparó para que anduviésemos en ella, y las preparó de antemano, porque son sus obras. Ahora, quisiera hacer una descripción de la fe de Jesús, porque Jesús tiene fe y es la fe de Jesús la que nosotros recibimos. Quisiera hacer una descripción breve acerca de la fe de Jesús. En Juan 4:34, Jesús les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, Jesús vive para hacer la voluntad de su Padre. Número 2, en Juan 14:10, Jesús dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que permanece en mí, Él hace las obras. Concluimos que Jesús, en el punto 2, habla las palabras de su Padre, no las propias, y hace las obras de su Padre, no las propias. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús vive de todas las palabras de su Padre, no de algunas, de todas. Número 4, Juan 5:19 dice: respondió Jesús y dijo entonces: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer el Padre, porque todo lo que él hace, eso hace también el Hijo juntamente. Es decir, Jesús no hace nada de sí mismo. Juan 5:30, el punto 5. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Jesús vive por el juicio del Padre, ni siquiera por su propio juicio. Él no utiliza su criterio para ver si algo es bueno o no es bueno, que su Padre defina eso para él. Según él oye de su Padre, entonces así juzga. Número 6. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada hago siempre. Él obedece al Padre siempre, pero lo obedece sin oír primero, sin ver primero, sin contemplar y no vivir de sí mismo y negarse a sí mismo primero. No, la obediencia, el hacer la voluntad del Padre, siempre es el resultado de escuchar, de contemplar, de atesorar, de guardar y aún de rechazar y de morir al yo. De negarse a sí mismo constantemente. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, los 144,000, el remanente, que siguen al Cordero por donde quiera que va, que van en pos de Cristo, ¿acaso no es un caminar de negación al yo? De aunque para allá se vea el pasto verdecito y bien bueno, yo sigo al Cordero por donde quiera que va. Y si el Cordero se mete por valles de sombra y de muerte, me voy a meter por valles de sombra y de muerte, porque vamos a estar con él. ¿Y de qué vale yo quedarme
en la grama verdecita y linda sin Él. Esto es verdadera fe. Esto es verdadera muerte al yo. Rechazar tu criterio, rechazar tu juicio. Y esto Cristo lo vive y nosotros, al tener la fe de Jesús, lo hemos de vivir. Número 7, Jesús dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mi hermano y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Padre de Cristo es su Dios. Es quien reina, quien es soberano de su vida. Y aquí podemos resumir estas 7 características, que posiblemente haya muchas más. Solamente aquí hay 7 y estamos considerando 7, pero son poquitas características de la fe de Jesús. Resumimos. 1, vive para hacer la voluntad de su Padre. Número 2, habla las palabras de su Padre y las obras de su Padre las hace el Padre en él. Número 3, vive de las palabras de su Padre. Número 4, no hace nada de sí mismo. Número 5, vive por el juicio de su Padre, como él oye de su Padre, así juzga. No utiliza su juicio, es decir, rechaza su propio juicio. Número 6, obedece al Padre siempre. Y número 7, su Padre es su Dios. No sé cuántos de ustedes han escuchado que para los niños lo que ellos conocen de Dios es realmente sus padres. Y los padres se convierten como en el Dios de los niños, porque ellos reciben todo de sus padres. Y cuanto ellos observen en sus padres, eso va a afectar positivamente o negativamente el concepto que ellos tengan de Dios. Y aunque en teoría ellos digan que aceptan, aunque en teoría ellos digan que creen en la revelación de Dios por medio de Jesucristo o en el carácter de Dios, están afectados, inevitablemente están afectados por el testimonio que recibieron de sus padres. No es que no puedan hacer nada al respecto, no es que Dios no pueda rescatarlos de eso, pero es algo con lo que van a tener que luchar el resto de sus vidas. ¿Cómo se forma esta fe entonces de Jesús? Esta fe descrita como la acabamos de describir, ¿cómo se forma en nosotros? Puestos los ojos en Jesús, fijando los ojos en Cristo. Ahorita cantamos, cuando recuerdo que... Y la cogí bien arriba porque tengo la voz calientita. ¿Por qué cantamos eso? Y de momento yo decía, pareciera viejo pacto en un sentido, pero realmente no. Dice, cuando recuerdo que nació en Belén, yo nunca me iré hacia atrás. Es decir, la única forma en que nosotros no nos vamos a ir hacia atrás al otro reino de vuelta y contaminarnos con todas esas otras mujeres es mantener presente lo que Él ha hecho por mí, su obra, su vida, contemplarla constantemente. Cuando recuerdo que murió por mí, cuando recordamos su sacrificio constantemente, cuando recordamos que vendrá por nosotros, cuando nosotros tenemos la vista fija en Cristo, cuando estamos siempre mirando al Cordero y siguiéndolo por donde quiera que va, cuando renunciamos a nuestro juicio, cuando renunciamos a nuestra propia voluntad, cuando renunciamos a todo eso y morimos al yo, es que no nos vamos a volver hacia atrás, es que no nos vamos a contaminar más nunca, es que vamos a ser sin mancha, porque vamos a estar siguiendo al Cordero por donde quiera que Él va. Vamos a estar viviendo la fe de Jesús. Cristo siguiendo a su Padre y nosotros siguiendo al Padre por medio de seguir a Cristo. Porque al Padre nadie le vio jamás. Pero el Hijo de Dios, el unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Puesto los ojos como en un espejo en la gloria del Señor, con cara descubierta, con el velo removido, contemplando la gloria de Dios constantemente, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Así se forma la fe de Jesús en nosotros. Contemplando a Cristo y contemplando a Dios en Cristo Jesús.
Y ese remanente que sigue al Cordero por donde quiera que va, ese remanente que tiene los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ese remanente que tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía y todo cuanto Cristo ha testificado y hablado por medio de los profetas y de todas las formas que Cristo nos lo ha revelado. Ese remanente es sellado con el nombre del Padre en la frente, porque están mirando al Cordero por donde quiera que va. Pero ¿qué acerca de mirarnos a nosotros mismos? ¿Qué acerca de mirar al mundo? ¿Cuánto me asemeja a Cristo el estar contemplando las conspiraciones en contra de Jehová y en contra de su ungido? Sí, me da una idea del tiempo que estoy viviendo, pero no me transforma positivamente a semejanza de Dios. Familia, ustedes no se han fijado que lo mismo que la iglesia tanto ha criticado, y digo la iglesia incluyéndome, pues yo soy la iglesia adventista del séptimo día, el cual soy yo también. ¿Acaso no nos hemos fijado que lo que la iglesia tanto criticaba lo hace en otra escala? Como Jonathan estuvo hablando el sábado pasado. ¿Y qué quiero decir con esto? Escuchen, desde que yo soy niño, y específicamente cuando era niño, las predicaciones acerca de la profecía y del papado y de la bestia y de la herida sanada y las persecuciones eran muy frecuentes cuando uno era niño. Y las campañas proféticas. Y eso me dio una base para yo entender los tiempos que estamos viviendo. Yo vivía pensando, wow, yo no voy a llegar a tal edad. Yo creo que yo voy para el cielo antes. Y todos los números que yo he puesto los he rebasado. No estoy diciendo que el Señor retarde su promesa. Estoy haciendo un énfasis acerca de los tiempos en los que me crié. Pero todo esto generaba en mi corazón un odio. Miren cómo lo digo y lo confieso, un odio hacia, no a la gente, pero hacia la Iglesia Católica. Tanto así que yo con mi amigo planificábamos meter una bomba allí en el Vaticano y decíamos que Dios lo iba a justificar. Algún día pregúntale a Abimael si alguna vez planificamos cómo hacerlo. Niños, de niños, ni siquiera adolescentes, de niños. ¿Y qué era lo que la iglesia hablaba mucho? De que íbamos a ser perseguidos, y uno rehuyendo de la persecución desarrolla odio para aquellos que tú entiendes que te van a perseguir y que quieren hacerte mal. Entonces, la iglesia mucho énfasis, la persecución. Yo me acuerdo hasta de hermanas que tenían siempre sus bultos, decía que venían helicópteros a espiarla. Yo me acuerdo de todo eso. O sea, personas que vivían con delirio de persecución debido a que su mente siempre estaba contemplando esto. ¿Y ustedes saben qué? Yo crecí en la iglesia, escuchando constantemente a la iglesia decir que Roma, a todos los que no piensan como Roma, los persigue. Y de repente yo veo a la iglesia haciendo lo mismo. De repente yo veo a la iglesia que todo aquel que no piense como yo, te persigo, te desfraternizo, busco la manera que la gente no tenga contacto contigo porque tú eres peligroso. Y hace exactamente lo mismo. Bueno, ahora mismo lo vemos peor porque la herida no ha sido completamente sanada. Pero deja que haya un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y que tenga el testimonio de Jesús, y va a ver cómo la ira del dragón se enciende en contra del remanente y sale a perseguirlo. ¿Por qué no vemos la persecución todavía? Porque Satanás no tiene la necesidad de perseguir todavía. Pues no hay mucha gente que esté guardando los mandamientos y el testimonio de Jesús. Lo que quiero decir, hermano, es que aunque las profecías están ahí para que las estudiemos y las estudiemos diligentemente, si Cristo no está siendo contemplado en el estudio de la profecía, me quedo con ¿qué? Contemplando a los hombres y soy transformado en base a lo que contemplo. Por eso saqué esto a colación.
Porque aquello que absorba nuestra mente la mayor parte del tiempo, a eso nos vamos a asemejar. Y no vamos a ser como el cordero. No vamos a ser como el cordero si lo que estoy contemplando es el dragón. No vamos a ser como el cordero si lo que estoy contemplando es a la bestia. Somos transformados en base a lo que contemplamos. Y hemos visto que escuchar, contemplar, recibir, guardar, atesorar, es solo el resultado de querer. ¿Recordamos eso? Porque si quisieres y oyeres, oímos y recibimos la palabra cuando realmente las queremos. Pero, ¿ustedes creen que yo voy a querer anhelar la palabra de Dios sin contemplar su bondad constantemente? ¿Qué es lo que abre mis oídos? ¿Qué es lo que rompe el corazón de piedra? ¿Es lo que prepara el terreno para que yo reciba la palabra y la semilla? Si nosotros, como decía el corito de nuevo, si nosotros mantenemos presente nuestros ojos fijos en Jesús, mantenemos presente lo que Él hizo, lo que hace y lo que hará por nosotros, pero los ojos siempre fijos en Cristo, el Cordero, vamos a seguir al Cordero por donde quiera que va. Pero toda la basura de las redes sociales, toda la basura de Facebook, toda la basura de los TikToks, toda la basura de YouTube, me incluyo. Si yo contemplo eso, a eso me voy a asemejar. Si yo contemplo cosas vanas, voy a vivir una vida en vanidad. Y lo que digo, lo digo con temblando. Lo digo temblando. No me ven así, pero por dentro estoy así. Si lo que yo contemplo es el mundo, al mundo me voy a asemejar. Y vuelvo y repito, aunque es bueno conocer lo que está ocurriendo, que eso no absorba tu mente por encima de la revelación de Jesucristo, por encima de las palabras de Cristo, por encima de lo que Cristo nos revela y nos testifica acerca de sí mismo y de su Padre. Eso debe ser el objeto de nuestra mayor contemplación día a día. Y cuando estudiemos la profecía, estudiemos la completa. No solamente las partes que vemos que se están cumpliendo en la sociedad, estudiémoslas junto con lo que Cristo está haciendo por nosotros, simultáneamente a lo que está haciendo el mundo. Que Dios nos ayude, familia. Tenemos al Cordero, tenemos al Hijo de Dios. Él nos está pastoreando. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Lo tenemos delante de nosotros. Tenemos la Escritura, tenemos la revelación de Jesucristo para contemplar al Cordero y seguirlo por donde quiera que Él va. Siempre por donde Él nos guíe va a ser el mejor lugar. Y siempre van a ser caminos de santidad. Siempre nos va a pastorear en aguas vivas. Y aunque nos atraviese, como mencioné ahorita, por el valle de sombra y de muerte, siempre nos va a llevar al mejor lugar. No dudemos en poner los ojos en Cristo y de ahí no lo saquemos.